Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, prestemos atención a este versículo 10, por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Etea para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de la misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a tu nación. Hasta aquí la lectura. Después léalo usted en su casa, este capítulo 12. Vemos aquí que el pecado de David trajo como consecuencia una maldición para toda su familia. ¿Se acuerdan cómo comenzamos este curso? Habíamos hablado de una jovencita virgen que fue violada por su hermanastro y las consecuencias que trajo esa vileza. El papá, cuando se enteró, hizo vista gorda, no pasó nada. Y el hermano, Absalón, hermano de sangre de Tamar, juró vengarse, y después de 2 años hizo un banquete, y en ese banquete asesinó a Amnón, aquel que había violado a su padre. Luego uno de los hijos de David quiere quitarle el reino. Así que se cumple esta profecía, una maldición generacional que se va repitiendo. Y así muchas veces ocurre en la vida de muchos de nosotros. Hay maldiciones generacionales que se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Ustedes habrán visto familias donde viven en pobreza, nunca pueden salir de la pobreza. Familias donde se repiten un tipo de enfermedad, como por ejemplo enfermedades psicosomáticas. Familias donde hay problemas psiquiátricos repetidos, y muchas veces, hermano, esto obedece a maldiciones que nosotros quizás no las conocemos porque han sido adjudicadas a algún abuelo o bisabuelo de nosotros. Pero mire qué interesante, porque encontramos otro pasaje con Ana que se encuentra en Jeremías capítulo 31. Versículos 27 en adelante. Si usted trajo su Biblia, va a ver que ahí hay un subtítulo dentro de este pasaje de Jeremías: el nuevo pacto. Fíjense que se está profetizando mucho antes de la llegada del Mesías. Jeremías 31, 27. Vamos a leer algunos versículos juntos. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirás más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí,
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así que fíjense que hay una condenación, una extensión de una maldición sobre los hijos. Dice, en aquellos días ya no se dirá, los padres comieron uvas agrias y sus hijos sufrieron las consecuencias, como pasó en la vida de David y en la vida de tantos, como puede haber pasado en la vida de muchos de nosotros. Pero dice Jeremías que llegará un día en que el Señor va a establecer un nuevo pacto, porque el pueblo había invalidado ese pacto. No había fallado Jehová, sino que había fallado el pueblo. Y mis hermanos queridos, estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Estamos viviendo bajo este nuevo pacto bendito. Por eso que cuando el Señor Jesús establece en la última cena, que lo hagamos y lo repitamos en memoria, después de comer el pan, Él toma la copa y dice, este es el nuevo pacto que se hará por muchos, mi sangre derramada por muchos. Así que, hermanos, estamos viviendo el pacto de la gracia. Ya no es necesario que nosotros llevemos y arrastremos las maldiciones generacionales. Yo tenía por vecinos, cuando era soltero, una familia donde todos morían de accidentes cardíacos, todos. Empezaron a analizar, mi amiga, que se crió conmigo, murió a los 23 años de un ataque al corazón. Su papá murió del ataque al corazón. Sus abuelos murieron de ataque al corazón. Generacionalmente se repetía esa maldición. Hoy vos y yo tenemos la oportunidad que nos da el Señor, que Él vino para romper toda maldición. Él dice, el enemigo, el diablo, vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para deshacer, dice en otro momento, para deshacer las obras del diablo. Traemos estos versículos, estos pasajes a colación, porque en la última clase alguien había hablado con respecto a los pecados, del perdón de los pecados. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, es cierto que cuando uno le dice al Señor, y perdona mis pecados son perdonados. De hecho, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que el Señor lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero ¿por qué será que hay tantas personas creyentes que han hecho esta oración de fe y que son salvos, pero que no logran vivir la vida en abundancia? ¿Qué pasó si han sido perdonados sus pecados? ¿Qué pasa? Una cosa es que los pecados sean perdonados en forma general, y otra cosa es que específicamente cuando el Espíritu Santo no los revela, nosotros los mencionemos con nombre y apellido para que seamos libres. Ejemplo, hay alguien que te hace una ofensa, 1, 2, 3 veces, y un día te dice, bueno, yo te pido que me perdones. ¿De cuál ofensa? ¿Perdonarte de qué? O a veces, muchas veces vamos a confesar nosotros, mira, vengo a confesarte que he hablado mal de vos, o que pensaba mal de vos. Ahora Dios me ha mostrado que sos una persona diferente. Por eso que debemos ser específicos en nuestros pedidos, y hacer lo que Jesús. Y otra vez pedimos y no tenemos porque no pedimos como conviene, porque pedimos mal, así dice la palabra.
De manera que no estamos negando con esto de la confesión de los pecados en general de que las personas no sean salvas. En otra oportunidad voy a mencionarles un pasaje sobre lo que nosotros como miembros tenemos que sobreedificar en la iglesia. Y hay un pasaje en las Escrituras donde dice que cada cual mire cómo sobreedifica. Algunos pueden sobreedificar con oro, materiales preciosos, y otros con madera, paja y hojarasca. Y se llegará un día que se probará la vida de cada uno. Y aquellos que sobreedificaron con materiales perecederos, será destruida su obra. Pero aquellos que sobreedificaron con materiales buenos, de alta calidad, permanecerá la obra de ellos. Pero dice aún que aquellos que se descuidaron y sobreedificaron con materiales que no eran buenos, dice, se salvarán como por fuego. En versión de futbolística diríamos, pegó en el palo y entró. Vieron que muchas veces alguien patea un penal, pegan un palo, recorre toda la línea, pegan el otro palo y a veces entra, a veces no entra. Acá lo que está diciendo es que se salvará. Entonces lo que estamos diciendo con esto, hermanos, y el motivo de la asamblea anterior es esta. Sabemos que todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador somos salvos, porque Él murió por nuestros pecados. Pero quizá nos falta algo más. Nos falta conocer esa vida en abundancia que el Señor vino a traer. Fíjense que no por nada lo pone dentro del contexto de que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y algunos de nosotros podríamos decir, ¿y qué me robó a mí el Señor? Y si te pones a pensar, te robó quizá muchos sueños, muchos proyectos que tenías. ¿Qué mató en tu vida? Mató justamente por el hecho de haber robado tus sueños, el deseo de prosperar, de esforzarte para salir adelante. ¿Qué destruyó el diablo en tu vida? Destruyó precisamente a través de los sueños los propósitos que Dios tiene para tu vida. Así que a donde apuntamos, hermanos, es a encontrar esa vida en abundancia que Jesucristo vino a darnos. Y está disponible para nosotros. Pero necesitamos presentarle al Señor todas aquellas cosas que nos tienen atados, encadenados al pasado. Y a medida que vayamos desarrollando el estudio, el Espíritu Santo va a orar en nuestra vida para sacar a luz aquellas cosas que hoy permanecen en tinieblas. Mientras nosotros tengamos cosas en tinieblas guardadas, no serán sanadas ni restauradas, porque hay que llevarlos a los pies del Señor para que Él se haga cargo. Él dice, vengan a mí todos los que están. O sea que lo que está esperando el Señor es que llevemos esa carga. Pero si nosotros hablamos en general, hay cargas que todavía han quedado en nuestro inconsciente o que por vergüenza no las confesamos porque precisamente nos da vergüenza confesarlas. Por eso que, como decíamos con Ana, esta instrucción que le dimos la semana pasada de ir anotando mientras el Espíritu Santo les revela aquellas cosas que marcaron su vida, que dejaron una herida que no está sana, en algún momento ustedes solos van a hacer una oración de entrega al Señor de cada una de esas cosas, con nombre y apellido, perdonando no solamente a los que nos ofendieron en términos generales, sino con nombre y apellido a aquel que nos lastimó, que nos ofendió, para soltar esa cadena que no nos permite entrar en la vida abundante. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Estamos diciendo todos estos días que el propósito de la sanidad interior es que la iglesia esté santa, pura, bella, para ser rescatada por el Señor. Y eso significa que podamos ser libres de todo lo que arrastramos del pasado y vivir en unidad. Ese es el propósito. Si no somos sanos de nuestra antigua vida, lo vamos a reflejar en la iglesia. Si nosotros hemos tenido problemas de celo
antes de conocer al Señor, como le pasó a los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Por causa del padre, vendieron a José, el hermano, por celos. José era un poquito soberbio también. Pero si lo enfocamos que todos llegan al Señor, el Señor sana esas heridas, pero esas heridas se las tenés que entregar. Si el Espíritu Santo te va revelando estas cosas, te va revelando que sos celoso, que sos chismoso, que sos envidioso, siempre tiene una raíz eso. Entonces, si nos damos cuenta, no decir, y yo soy así porque soy así, bueno, y el Señor algún día me va a sanar, no es así. Vos tenés que entregárselo y renunciar a lo que el Espíritu Santo te va mostrando. Porque el Espíritu Santo es el que te va a liberar. Jeremías ya quiere venir a dar la clase. Muy bien, Jeremías. Entonces, el hecho, lo que decíamos, de escribir eso, que parece una tontería o parece algo infantil, pero no es nada infantil. Ustedes cuando lo pongan en práctica van a ver lo poderoso que es, porque el diablo siempre quiere hacernos olvidar de nuestra vieja historia, diciendo que ya todas las cosas pasaron. Pero cuando el Espíritu Santo te va revelando algo, escribilo, aunque ya vos hayas pensado que pasó de largo, escribilo. Después vamos a hacer esa oración al final del curso, rompiendo esas ataduras, renunciando a los pecados que tenemos todavía, deshaciendo toda obra del diablo, todo lo que no pertenece al reino de Dios. Eso es lo que te decimos que escribas, que vos te acordás que la tenías en tu vieja vida. ¿Se entiende esto? Amén. Entonces, claro, y cada tanto pasa a dar una vueltita y te refleja. y hace la cosa. Pero ya vas a ver, el propósito de esto es justamente consolidar nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros vamos a hacer esto, vamos a renunciar, vamos a deshacer eso que hemos escrito, con entendimiento de que Dios es el poderoso, que hemos creído realmente en el sacrificio de Cristo. La obra redentora de Cristo es completa, pero tenemos que creerla y ponerla en práctica. Entonces, cuando renunciamos a todo eso, deshacemos toda la obra del diablo y ahora sabemos quiénes somos y quién es el Señor, vamos a ser sanos, la iglesia va a ser sana y el reino de Dios se va a extender. Amén. Entonces buscamos la santificación y la unificación de la iglesia. Amén. Habíamos dicho entonces la semana pasada que el propósito de la sanidad interior apunta a dos, por lo menos vamos a tomar nosotros a dos factores fundamentales. Lo primero, ¿se acuerdan que mencionamos el pasaje de Efesios 5:27? Embellecer a la iglesia. Dice allí, Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Ahora vamos al segundo punto, que es, el segundo propósito es que logremos formar un cuerpo. O sea, la unificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan la oración que tuvo Jesús por sus discípulos? Le dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo te pido que ellos sean uno, para que el mundo crea. Si la iglesia está dividida, ¿quién va a tener interés de formar parte de una iglesia donde hay celos, un mismo sentir, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor? Después habrá cosas que nos separan, habrá hinchas de Boca,
hinchas de River, hinchas de Huracán, de San Lorenzo, pero tenemos un mismo propósito que nosotros. Por eso, pasaje también de Efesios, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él ir edificándose en amor. Está diciendo aquí que cada uno de nosotros que somos miembros de un cuerpo debemos unirnos por coyunturas, por lazos de amor. ¿Para qué? Para edificarnos. Por eso que la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el crecimiento se da dentro de la iglesia. La salvación es individual, ¿verdad? Pero Cristo va a venir a buscar a una iglesia. Así que tenemos que formar parte de una iglesia que tenga por lo menos estas dos condiciones: santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y donde el Espíritu Santo produzca en nosotros, a partir de las diferencias, a pesar de las diferencias que tenemos, la unidad por la que Cristo murió en la cruz. Para que seamos uno, vos y yo. Aunque tengamos distintas nacionalidades, distintas historias, distintos pasados, distintas edades, distintos sexos, todos tenemos un mismo llamado, un mismo propósito. Así que, ¿cómo está unido el cuerpo? ¿De qué manera está unido el cuerpo? Y dice este pasaje que está unido entre sí por coyunturas, según la actividad propia que cada uno tiene. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo repartió dones a la iglesia, ¿verdad? Para que cada uno, de acuerdo a la actividad propia que recibió del Señor, forme la actividad. Y fíjense que Pablo utiliza mucho la figura del cuerpo. Nosotros hoy tenemos más acceso a información que en la época de Pablo. Hoy nosotros sabemos cuál es la función que cumple el hígado, cuál es la función que cumple el estómago, cuál es la función que cumple el sistema respiratorio. Quizá en aquel tiempo no se sabía mucho, no había tomografía, no había radiografía, pero fíjense que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo para hablar del cuerpo. Hoy nosotros en nuestra era podemos entenderlo bien. El hígado no puede hacer la función del estómago, ni el estómago la función del hígado. Pero si cada uno pone en práctica los dones que Dios le dio, la iglesia funcionará como un cuerpo, como un todo. ¿Se entiende? Pero el enemigo, ¿qué dijo Jesús? ¿A qué vino? A destruir, vino a dividir. El trabajo de él es sembrar cizaña. Jesús lo enseña también a través de una parábola. Él viene a sembrar y viene a dividir para que no podamos amarnos ni relacionarnos. Muchos hemos experimentado temor cuando nos unimos a alguien lleno de amor. Viste que a veces digo, ¿viste qué raro que es? Yo me acuerdo cuando Ana conoció a nuestra mamá espiritual. Vino y me dijo, ¿vos sabés que vino una chica? Pero es rara, dice, tiene algo raro. ¿Y qué tenía? Él tenía mucho amor, no tenía maldad. Nosotros en esa época vivíamos de acuerdo a nuestros propios principios y nos resultaba rara. Cuando la conocimos bien nos dimos cuenta que raro, lo único que tenía raro es que estaba a contramano de cómo vivíamos nosotros. Ella vivía en paz, a pesar de tener una familia alemana, donde su papá había sido prisionero. No, judía, se casó con un alemán. Judía donde su papá había sido prisionero de los alemanes. O sea que venían con una historia donde si ella no se hubiera liberado realmente, si no se hubiera sanado, hubiera seguido arrastrando lo mismo que sentía su papá. Su papá era una persona muy cerrada. Por eso que cuando se puso de novio con un chico alemán, el problema era cómo le presento a mi novio. Y no podía pasar desapercibido porque su apellido era bien alemán.
Así que tuvo que orar mucho para que el Señor obrara en su papá y aceptara que ella se pudiera casar. Pero es verdad, a veces nos llama la atención cuando encontramos a una persona que tiene mucha paz, que no tiene maldad, que ya no dice malas palabras, que no miente, que ayuda. ¿Y qué nos parece? Un bicho raro. Claro, porque en medio de un mundo que vive apartado de Dios, en realidad somos bichos raros. Y estamos llamados para eso. Por eso que tenemos que preocuparnos. Si nadie se da cuenta del cambio que Dios está haciendo en nosotros. Si seguimos teniendo los mismos amigos que antes, si seguimos usando el mismo lenguaje que antes, si seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, deberíamos preocuparnos. Porque lo primero que ocurre en nosotros es un cambio, un deseo de cambiar, de santificar nuestra vida, de ya apartarnos del mundo para unirnos al Señor y a todo lo que el Señor tiene para darnos. Por eso es que el Señor nos está embelleciendo, el Señor nos está uniendo en un cuerpo. Y dice este pasaje, bien concertado y unido entre sí por coyunturas. Y el enemigo va a trabajar tratando de desunirnos. ¿Y cómo está trabajando? Y en este tiempo está teniendo mucho éxito, no solamente en las iglesias, sino en las familias. Hoy resulta extraño para la sociedad que un matrimonio cumpla las bodas de oro. ¿Cómo aguantaste 50 años con la misma mujer o con el mismo marido? ¿Cómo aguantaste? Llama la atención. Estamos hablando de 100 años para atrás. Lo que ya peinamos cana o peinamos calvicie, nos acordamos que en nuestra familia no era muy común que alguien se separara. Quizá no eran felices, ojo, Peligroso también. Pero no, era muy difícil encontrar a alguien que se separara y que se volviera a casar con otra persona. Pero hoy es lo más común, a tal punto que ya hay muchos que no quieren casarse. ¿Para qué vamos a hacer tanto tramiterío si después vamos a tener que hacer tramiterío también para separarnos? Entonces mejor nos juntamos por un tiempo. Si la cosa funciona, seguimos. Si no, la cambiamos. Los muros del rechazo y del temor deben caer, porque la desunión eso es lo que produce. Rechazo y temor. Los miembros de una iglesia deben relacionarse entre sí. El cuerpo debe ser unido por cada miembro para recibir la llenura de la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él reina donde hay unidad. Dice, cuando dos se pusieren de acuerdo en la tierra, yo responderé. Pero es muy difícil que dos que no se ponen de acuerdo vayan por el mismo camino, ¿verdad? A veces me pasa con el GPS. Los que viajan conmigo en el asiento de atrás se ríen porque me peleo con la gallega, que me dice, doble a la derecha. Le digo, no, es a la izquierda. Y la gallega sigue diciendo, doble a la derecha. Y yo digo, no, es a la izquierda. Y doblo a la izquierda. ¿Y dónde había que doblar? A la derecha. Tenía razón la gallega. Claro, el GPS nos guía bien, ¿por qué? Porque desde lo alto las cosas se ven mucho mejor que desde allá. Así que mirá cómo andaría nuestra vida si nosotros nos dejáramos guiar por aquel que desde arriba ve todo, que conoce todo, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque estamos en la unidad. Habíamos hablado que si no estamos unidos en la iglesia es porque algo arrastramos que no hemos estado unidos en la familia. Entonces, analicemos, pensemos, para que anotemos en el cuadernito. ¿Cómo es mi familia? ¿Es unida? ¿Cómo vive mi familia? ¿Cómo vivió
mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Tengo peleas con mis hermanos, con mi familia? ¿O hay unidad? Eso analicen, esas cosas analicen cuando hablamos de todo esto. Para anotarlo y ver si yo no he sanado eso, si yo no he perdonado esas facetas, voy a tener problemas en la iglesia. ¿Sí? Porque tengo que entregárselo al Señor para que Él realmente me sane y yo pueda vivir esa vida victoriosa. Ojo con la sociedad como está, como decíamos recién. Los matrimonios no viven mucho tiempo juntos, porque ya es costumbre que después de un tiempo, como no hay buen entendimiento, se separan. Antes no se separaban, como decía Bebe, pero había hipocresía, yo creo. Porque a veces se sabía que el hombre vivía en una pieza, la mujer en otra, pero para aparentar una cosa, ojo con eso también. Entonces, ahora somos más sinceros. A lo mejor la sociedad es más sincera, pero eso no quiere decir que viva bien. Lo que tenemos que hacer es vivir bien en el Señor. Ser sinceros ante Dios y dejar de lado todo lo que no pertenece a Dios. Si algo no anda bien con mi esposo o con mi esposa, lo charlo, lo resuelvo y lo pongo en las manos del Señor para que nos libre. Pero nunca decir, se me fue el amor y me separo y me... No, porque Dios unió, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dice la palabra. Nosotros creemos que el cristiano no debe separarse, no debe separarse, así dice la palabra. No hay razón alguna para que... Siempre hay algo para resolver, para enfrentar y resolver, pero nunca para destruir. ¿Amén? Por eso anota eso, para que tu matrimonio sea perfecto y tus hijos tengan matrimonios ejemplares ante los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Lo demás tiene que ser eliminado. Amén. También anota este versículo, cuando el Señor dice que vino a destruir las obras del diablo. Hebreos 2, 14 y 15. En esta versión que tengo aquí dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que está diciendo la palabra? Te vuelvo a leer otra vez. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas. Nació de una mujer. ¿Para qué? Dice, para derrotar con su muerte al que tenía poder para robar, para matar y para destruir. Esto es al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante la vida. Esclavos de Jesucristo. Amén. Salimos de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos, esclavos del Señor. Y este librito, que no sé si está vendiendo todavía, este fue escrito por nuestra profesora Elba Somoza. Ella cuenta acá el testimonio de una mujer creyente. Dice, mi peor mal fue odiar a mi papá por todo lo que pasamos mis hermanos y yo cuando éramos pequeños. Está hablando de una creyente, miembro de una iglesia. No podíamos perdonarlo. Parecía que iba a morir con esa falta de perdón. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Mi padre sufrió un infarto hace unos meses y cuando lo llevaron al hospital mi hermano vino a buscarme a mi casa. Fui con él a verlo siempre pensando que había prometido
en mi interior no perdonarlo jamás. Sin embargo, cuando lo vi tendido en esa cama, pedí a Dios que me permitiera estar con él un tiempo, que no se lo llevara todavía porque había muchas cosas pendientes entre nosotros. Me di cuenta de que, a pesar de lo que había sufrido, lo quería muchísimo y no quería perderlo. Dios me dio una nueva oportunidad y hoy disfruto otra calidad de vida con mi papá. Lo cuido y me permito quererlo y honrarlo tanto a él como a mi madre y a toda mi familia. Con la ayuda de Dios estamos venciendo la falta de amor en nuestro hogar. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizá nos sentimos identificados con esto? Quizá provenimos de una familia donde no hubo amor, donde hubo maltrato. De nuestro papá con nuestra mamá, de nuestro papá o de nuestra mamá con nosotros, o entre hermanos. Por eso, ¿por qué algunas personas creyentes que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas no son restauradas, aunque están en Cristo Jesús? ¿Habrá alguna razón como el de esta mujer, que se había impuesto a sí misma no perdonarlo jamás a su papá? Y como decíamos la semana pasada, quizá humanamente hablando, como gente del mundo, quizá haya personas que no merecen ser perdonadas, porque el mal que han hecho arruinaron la vida de otra persona. Pero el perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandato divino, porque tampoco vos ni yo merecíamos el perdón de nuestro Padre. Cuando el Señor enseña a orar y deja el modelo de oración, el Padre Nuestro tan conocido, termina en 2 versículos posteriores al amén, diciendo: porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a ustedes vuestras ofensas. Entonces, cuando analizamos este pasaje, nos estamos dando cuenta que la falta de perdón nos ata. Eso no quiere decir que perdamos la salvación, mis hermanos, ¿se entiende? Pero vamos a vivir toda nuestra vida cargando con esa sensación. Proponernos no perdonar a alguien que nos hirió, que nos lastimó. Y el perdón, en primer lugar, el que libera es a la persona que suelta el perdón, porque se saca una carga tremenda encima. En segundo lugar, deja libre también a aquel que ofendió. Y Dios nos quiere libres de esa contaminación. Dijimos que el primer propósito que era que la iglesia fuera santa, pura, sin mancha ni arruga. El Señor nos quiere libres de esa contaminación para que lleguemos a ser una iglesia madura. Por eso sentimos con los líderes dedicar este año para que el Señor consolide nuestras vidas en el Señor. Para que empecemos a sobreedificar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. No sobre una religión, sino sobre una relación firme con Él, sincera con Él, clara. Y la meta de nosotros como cristianos es caminar junto con el Señor para llegar a ser, como dice allí en Efesios 4:13, un varón perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense que el Señor no nos pone una medida baja. No dice que seamos iguales que Pablo, o que Pedro, o que Juan. Dice que nosotros debemos madurar en nuestra vida espiritual, Efesios 4:13, anotátelo.
hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida, esta es la medida que pone Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la meta a la que estamos siendo llamados, el desafío, es grande. Por eso que muchos no llegan a aceptar ese desafío, porque precisamente es grande. Y para llegar a ese desafío tenemos que renunciar a muchas cosas, como lo hizo Saulo cuando se convirtió al Señor. Estimó que todas aquellas cosas que había logrado en su vida antes de conocer al Señor, ahora las estimaba por basura. Con tal, dice, de conocer todo lo que el Señor tiene para dar. Allí está la riqueza, allí está la mejor inversión para nuestra vida. Conocer al Señor. Y Él nos invita a conocerlo y a entenderlo. Conocerlo y entenderlo. Parece maravilloso. Que Dios nos abra la puerta. Hoy, si nosotros quisiéramos conocer al presidente, tendríamos que anotarnos, pedir, a ver si nos da audiencia. Lo más difícil es que podamos conseguirlo. Pero el Dios creador de todas las cosas se abre a sí mismo y dice: quiero que me conozcas, quiero que te acerques a mí y me conozcas, así como yo me acerqué a vos en Cristo, en la persona de Cristo, sin temor. La llenura de Cristo solo puede ser recibida por un cristiano maduro. Y me pregunto, ¿estarán las iglesias en plenitud formadas por miembros maduros? ¿Qué les parece? En primer lugar están los nuevos, que son inmaduros. Pero en segundo lugar estamos aquellos a los que Pablo dice: les di a beber leche cuando tenían que tomar leche, pero ahora bife chorizo con papa frita, milanesa a la riojana. Peligroso hablar de esto hasta ahora, ¿no? Sin embargo, en las iglesias, lamentablemente, hay personas que ya tienen muchos años en la iglesia, pero siguen siendo inmaduros. No estoy diciendo que han perdido la salvación, vuelvo a repetirlo. Son salvos, pero inmaduros. Ayer justamente vi a un señor maduro. Primero veía a una chica toda tatuada, me llamó la atención. Toda tatuada tenía, andaba con short, tenía las piernas tatuadas, los brazos tatuados, hasta se había tatuado el cuello. Toda vestida de negro. Y al rato se acerca una persona mayor, que supongo sería el padre. Quiero suponer bien. La chica tendría 20 años, así que el padre tendría 40. Pelo teñido, todo cortito acá, un mechón acá tipo indio Sioux. Todo tatuado también. Y yo puedo entender a la chica. La puedo entender porque es inmadura. Pero ver un hombre grande haciendo esas cosas, como si Luis viniera a decirle a su amigo: vos sabés que voy a empezar a hacer surf. ¿Y sabés quién me convenció? Tito. Hay cosas que ya no podemos hacerlo a determinada edad, porque lo que se espera es que seamos maduros. Podríamos llegar a andar en bicicleta, con ruedita otra vez, pero podemos andar en bicicleta. Pero ya hay cosas que, bueno, lo mismo pasa en las iglesias, lamentablemente. Hay hermanos que pasan los años y pasan los años y no maduran.
Lo que Dios está esperando es que su iglesia madure y que ya no haga las cosas, como decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que ya soy grande, dejé las cosas que eran de niño. Pero a veces nos resistimos a dejar esas cosas. Y no maduramos. Así que la llave de la sanidad interior, la sanidad interior, y aquí empezamos a trabajar ahora, es el perdón y el olvido. Filipenses 3:13. ¿Alguien que quiera leerlo en voz alta? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Leí Filipenses 3:13. No, hermano, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante, y olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando, no tapando. Olvidando quiere decir, lo entregué al Señor, el Señor me perdonó y ya no lo vuelvo a tomar. ¿Se entiende la diferencia? Porque a veces lo tapamos, pero no le entregamos al Señor. Y cuando no le entregamos al Señor, pasa como dice Anita, el diablo después a veces nos trae de nuevo. Pero si se lo hemos entregado al Señor realmente, nos hemos arrepentido, hemos renunciado, yo me he fortalecido y nunca más el diablo me va a engañar. ¿Ven? Lo que hace la sanidad interior es separarte del pasado. No te hace olvidar como si fuera una amnesia, pero sí te separa de tu pasado, de este pasado que te tenía atado, que te provocaba dolor, sanando las relaciones rotas, desatando amarguras, rechazos y heridas del pasado. Ese es el propósito que tiene. Vos podés ser salvo y llegar a la presencia del Señor y ser aceptado por el Señor, pero llevando un montón de cosas que podías haber dejado. El Señor dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados. Y yo un tronco caminando por la ruta y pasó un señor con una camioneta y le dijo, suba, buen hombre, va para aquel lado, yo lo llevo. Y subió a la caja. Y reanuda la marcha, mira por el espejo retrovisor y ve al tipo parado arriba de la chacra con el hombro cargando el tronco que llevaba. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos subimos a Cristo, pero seguimos llevando las cargas. Y entonces hay un sobrepeso, que si no nos despojamos de ese sobrepeso, no podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, dice Pablo, de todo pecado y que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero si no nos despojamos de esas cosas, vamos a correr, pero vamos a llegar último. Llegaremos, sí, pero último, y cansados, y trabajados. Por eso que las personas que no son restauradas completamente, aún estando en Cristo, es porque no se atreven a reconocer su propia responsabilidad, por temor, por sentimientos de culpa, porque no quieren remover su pasado doloroso. Por eso decíamos al comienzo que en la memoria hay 3 niveles:
Hay una memoria consciente, hay una memoria subconsciente y hay una memoria inconsciente. Cuando un hecho nos produce demasiado dolor, el mismo cerebro trata de guardar esa memoria para que no nos siga lastimando. Pero en algún hecho de nuestra vida vuelve a salir a luz, por algo que nos ocurre, y vuelve. Ahora, como decía Ana recién, a la acotación de Anita, si el diablo viene y me acusa de que yo fui asesino, yo tengo ya el salvoconducto de decir, ya pago, alguien pagó por mí, ya no me podés acusar. El tema es que si yo tomo la acusación otra vez y digo, oh, claro, es verdad, entonces no le he entregado esa carga al Señor, no he recibido su perdón. Pero cuando alguien te perdona, se condona. Y el Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Y el problema no está en que Dios no se acuerde, el problema está en que nosotros nos seguimos acordando. Y a veces el problema es que no nos perdonamos nosotros. Y ahí tendríamos que preguntarnos por qué no nos perdonamos. Porque quizás hemos sido formados de una manera en que nos han hecho sentir culpables de los errores que cometíamos. Por eso que, hermanos, el Señor nos llama a ser una iglesia sana, libre, para que pueda anunciar a los demás que Jesucristo es la solución. ¿Cómo podremos predicarle a alguien que Jesús sana, libera, se lleva nuestros pecados si nosotros seguimos llevando todas las cargas de nuestro pasado? Por eso que la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero el problema está en que nosotros seguimos usando las cosas viejas. Nos compramos lavarropa y seguimos lavando con la tablita en la pileta. Y la sanidad que el Señor propone es una sanidad integral. Una sanidad para el espíritu, una sanidad para el alma y una sanidad para el cuerpo. Anotate esta cita. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Alguien quiere leerla? Participemos, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dado vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor lo que está diciendo acá, en esta carta, escrita de puño y letra por el apóstol Pablo, algunos piensan que este fue el primer manuscrito del Nuevo Testamento. Antes que el Evangelio de Marcos se escribió esta carta. Primera Tesalonicenses. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir santificar? Participemos, así no se me duerme. ¿De qué palabra proviene santificar? De santo. ¿Qué es un santo? Un hincha de San Lorenzo. ¿Qué más? Apartado para Dios. ¿Qué más? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Que ya no carga pecado, que ya no carga culpa. Apartado del mundo, apartado para Dios, para el servicio de Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, te ayude a que puedas apartarte del mundo. Y que todo vuestro ser, acá es muy importante la palabra todo, que todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Y qué es nuestro ser? No es el cuerpo solo,
el espíritu y el alma. Y muchas veces nosotros creemos que, bueno, vamos a resucitar con Cristo Jesús, el Señor me sanó. ¿Y cómo está tu espíritu? ¿Y tu alma? Y la sanidad que el Señor quiere darle a su iglesia es integral. No es que te sana un área de tu vida y deja la otra. Pero Cuidado con las cosas ocultas. Cuidado con las cosas ocultas. Esas cosas que nadie ve y que vos crees que nadie ve, pero que Dios ve. Cuidado con las cosas que consultás en internet. Cuidado con esas cosas ocultas. Todos sabemos a qué me refiero. Nadie me ve y bueno, yo puedo hacer ciertas cosas, total nadie me ve. Si no es agradable a los ojos de Dios, te perjudica a vos. Porque todo lo que Dios dice que no hagas es porque te perjudica. Dice Niki que no me escuchan. Sí me escuchan. Gracias, Tengo voz gracias. fuerte. Alabado Jesús. Es muy importante. La pornografía es una cosa muy actual y no pertenece al reino de Dios. No pertenece al reino de Dios, aunque creas que vos no perjudicás a nadie, te perjudicas vos. Eso no va a permitir que crezcas. Cuidado con esas cosas. no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando era soltera tiraba las cartas. No es sana, En lo que al principio era una diversión social, un juego, tomé la idea de una revista que decía: sea el centro de atención de una reunión social, haga algo divertido. Pero luego se convirtió en algo serio. Algunas personas me preguntaban sobre su futuro y a mí me parecía fascinante adivinar y responder. Esa es otra de las cosas, meterme en cosas ocultas. El horóscopo, el tirar las cartas, el adivinar, el hacer cosas que no pertenecen al reino de Dios. Siempre vos preguntate, ¿esto haría Jesús? Si Jesús no lo haría, yo tampoco lo hago. Y renuncio a eso, porque solo me puedo quitar esa carga si yo renuncio y le pido perdón al Señor. Perdón, Señor, es muy importante si querés seguir al Señor. Estamos diciendo que Dios es un Señor que no te obliga a nada, solo te ofrece la victoria de la vida. Solo te ofrece vivir una vida abundante, una vida victoriosa. Pero tenemos que despojarnos de muchas costumbres, de muchas cosas que la sociedad admite, pero que Dios no la quiere. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Dios no se aferra a la cultura, se aferra a su ley. ¿Sí? Y en este tiempo del nuevo pacto, donde la gracia de Cristo nos libera, no desperdiciemos su gracia. Amén. Vamos a ir terminando, les dejo este tema para ir terminando y empezamos un poquito más tarde. ¿Alguien tiene que irse? ¿Podemos seguir? ¿10 minutos más? ¿Sí? Guille, ¿nos aceptás 10 minutos más Te robamos 10 minutos. del ensayo? Ahora sí, cuando terminamos, por favor, nos corremos para adelante, así dejamos libre porque están ensayando la obra para Semana Santa. Así que, ni bien terminamos, nos vamos hacia el hall de entrada. Les voy a leer esto rápido como para ir entrando en el tema que vamos a comenzar el sábado próximo. ¿Se acuerdan el sábado próximo a qué hora vamos a tener? A las 9.
9 de la noche. Muy bien. Entonces, este versículo que hemos leído de 1 Tesalonicenses 5:23, la palabra que se traduce como alma en griego es psique, de donde deriva la palabra psiquis y psiquiatra. Así que si nosotros lo tomaríamos del original griego, este versículo diría: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, psiquis y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces podemos representar estas tres partes del ser humano, como el espíritu, el alma y el cuerpo. La sanidad espiritual dice que muchas veces oímos con mucha frecuencia en nuestras iglesias que Cristo vino para sanarnos espiritualmente y perdonar nuestros pecados. Y esta es la base de nuestra sanidad. Cuando nos entregamos al Señor, Él entra en nuestra vida, nos limpia de nuestros pecados y nos hace sus hijos y nos da salvación. La palabra soso como cuando decimos que está desabrido algo, en griego quiere decir indistintamente salvar o sanar. ¿Te acordás en la época de la renovación de la iglesia? Los pentecostales decían: Jesucristo sana y salva. Y por otro lado había otras denominaciones que dicen: no, primero salva y después sana. Estaban hablando los dos de la misma cosa. ¿Se da cuenta cómo el diablo mete la púa en pavadas para... Por eso que yo doy gloria a Dios este tiempo precioso que estamos viviendo, en el que estamos trabajando las iglesias unidas de distintas denominaciones. Es hermosa. Nosotros vamos con Ana una vez por mes, a veces nos acompañan unos hermanos. Argentino, oramos por vos. Ahí tenemos pastores de todas las denominaciones. Nadie pregunta de qué iglesia sos vos, de qué confesión. Todos estamos trabajando con el mismo propósito de alcanzar a Buenos Aires, en nuestro caso, nuestra responsabilidad, la capital, para Cristo. No importa la denominación a la que pertenezcas, presentar a Cristo como Señor y Salvador. Pero no existe dos palabras diferentes. Cristo vino solamente para salvarnos, sino también para sanarnos. Cuando Él salva espiritualmente, sana también nuestro espíritu. Y ambos elementos son parte de un proceso único y completo. Por otro lado, sanidad física. La Biblia también nos habla acerca de esto. ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 5, versículo 14, nos dice que si alguien está enfermo, ¿nadie se acuerda? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe no dice sanará, ahí usa la otra palabra, la otra traducción, salvará esa. Pero está hablando de lo mismo. Salvará y sanará, es lo mismo. Salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Completo. Así que nos queda ahora la última parte y con esto terminamos. Las iglesias realizamos grandes campañas para orar por las sanidades físicas. Dedicamos días a veces para orar con unción de aceite por los enfermos. Pero a veces descuidamos la otra área, la sanidad psicológica, la sanidad del alma. Y la estructura psicológica es una parte muy, pero muy importante en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, casi nunca se habla en nuestras iglesias acerca de la sanidad de esta parte de nuestro ser. Casi nunca se menciona que Cristo también vino para sanar nuestra alma, nuestra psiquis. Y dicha sanidad casi siempre la dejamos en manos de los psicólogos, la mayoría de los cuales no conocen a Cristo. Y es una lástima la carencia de una adecuada enseñanza en esta área, ya que el Señor vino también para sanar nuestra psiquis, tanto como nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Así que en Santiago 5, 14 a 16, no solamente habla de los enfermos que han de ser sanados físicamente, sino que también dice que serán perdonados. Aquí abarca la otra área.
Y también dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y aquí cuando alguien va a confesar la ofensa, lo dice cuál es la ofensa. Mira, yo hablé mal de vos, yo pensé tal cosa de vos. Somos específicos. Y dice que cuando confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, seremos sanados integralmente. Amén. Vamos a terminar aquí. Nos pasamos 8 minutos. ¿Alguna pregunta? Sobre la santificación, porque mencionamos todos los pecados grosos, pero también la santificación entra en lo cotidiano de cada uno, ¿no? En pequeñas cosas que nos parecen normales, pero que no las son. Y eso también tenemos que tener cuidado. La santificación, dice Anita, que es un proceso. No es un hecho como cuando nosotros aceptamos a Cristo. La confesión es una cosa, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ocurrió tal día como cuando nos bautizamos, nos acordamos del día, quién nos bautizó, en qué lugar nos hemos bautizado, pero la santificación es un proceso. Y Pablo lo aclara bien, dice, estoy persuadido que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros, la perfeccionará todos los días, cada día, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. O sea, la santificación tiene dos fuentes, fundamentalmente la de Dios a través del Espíritu Santo que nos muestra los errores, pero la otra parte corresponde a nosotros. Apartarnos del pecado, apartarnos de los errores, arrepentirnos para que la santidad se produzca. Por supuesto que la parte más importante ya la hizo el Señor. Él nos justificó y por Él nosotros somos vistos delante de los ojos de Dios, aun siendo imperfectos, como justos. Pero también tiene que haber una decisión de nuestra parte de abandonar todo aquello que hacíamos antes de conocer al Señor y que hoy sabemos por revelación de Dios que no le agrada y que no nos conviene. Si no hay otra pregunta.